encontramos otra relación que denominamos como una relación donde se veían como un escalón o como una etapa. Entonces uno miraba que la investigación formativa era necesariamente un escalón antes de llegar a la investigación en sentido estricto, como un lugar por el que hay que pasar, una prueba, un momento de la vida por el cual hay que pasar, y llega un momento en que subes a ese escalón de ser investigador en sentido estricto. La idea es que entre más rápido uno supere ese escalón de investigación formativa, mucho mejor, porque vas a llegar a ser investigador en sentido estricto. Eso quiere decir que la investigación formativa es como un propedéutico, algo que me prepara para, y aquí tienen lugar muchos, por ejemplo, semilleros de docentes. Hay instituciones que los ponen en juego porque, claro, los profesores no saben investigación, nunca se han enfrentado a ese ejercicio, entonces hagamos un semillero con ellos, los preparamos, como que los entrenamos para que pronto lleguen a ser investigadores en sentido estricto. Pásalo. De ahí, entonces, los semilleros que se configuran tienen, entonces, esas características que pueden hacer parte de ellos docentes principiantes o profesores que no se han enfrentado a la investigación, que se asumen como lugares para desarrollar competencias, las competencias que necesita el investigador, que los semilleros no se ven como parte de los grupos de investigación, sino como lugares que entrenan en habilidades y totalmente pues independientes de los grupos. Son espacios generales, de hecho hay instituciones que así lo ponen en juego, entonces el semillero es un espacio muy general. Cuando la gente agota esa etapa, ahí sí va y se presenta o se vincula a un grupo de investigación con el certificado de que ya hizo el semillero, como si el semillero fuera un curso habilitante, un prerequisito para ingresar a un grupo. Hay instituciones que tienen, por ejemplo, 2 niveles y al tercer nivel si vas a un grupo específico, a una línea específica. Antes no se da ese vínculo. Y como ya lo dije, se vuelve el semillero un requisito para ingresar al grupo, muy distinto al semillero que hace parte integral del grupo. Pásalo. También hay otra metáfora, otra forma, y es aquella donde la investigación formativa es vista como la semilla de la investigación en sentido estricto. De hecho, el texto del CNA, si mal no recuerdo, dice: allí donde hoy está la investigación formativa, florecerá la investigación en sentido estricto. O sea, una semilla que si la cuidamos muy bien, florecerá. En el futuro nos va a dar la investigación en sentido estricto. Aquí entonces se centra en el desarrollo de habilidades, de actitudes propias hacia la investigación, teniendo en cuenta que lo que queremos, estamos sembrando, estamos poniendo habilidades para el futuro, para que en el futuro eso derive en investigación en sentido estricto. Y los semilleros que allí tenemos nos muestran, por ejemplo, cómo es posible que exista el semillero antes que exista el grupo. Entonces aquí no tenemos grupos, no hemos consolidado líneas de investigación, formemos un semillero donde vayamos aprendiendo las habilidades, desarrollando las líneas, y si invertimos en esto, en un par de años vamos a tener cómo ese semillero se convierte en un grupo de investigación. Entonces, y hacemos una inversión como en el mediano o el largo plazo. Aquí es fundamental esa articulación entre semillero y grupo. La formación no se agota en los proyectos, sino que se centra en el desarrollo de las habilidades. Entonces yo no hago, aquí en esta perspectiva, yo no hago un semillero alrededor de un proyecto, sino que yo estoy haciendo un semillero porque quiero que en el futuro esto se consolide como un grupo de investigación. Entonces, repito, invertimos como en el mediano y el largo plazo. Son ciclos de formación mucho más amplios que pueden tomar varios años, y la perspectiva es formar un investigador, no desarrollar un proyecto, no pensarlo como más en la inmediatez de un proyecto específico, como pasa en otras apuestas donde se arman los semilleros alrededor del proyecto, pero se acaba el proyecto y se acaba el semillero, porque eso era lo que los vinculaba. Aquí no, aquí la idea es formar un grupo, formar investigadores, y eso requiere más tiempo. Pásalo. Y hay una cuarta y última que encontrábamos donde se veían como 2 caminos en paralelo que nunca se encontraban. Nosotros las llamábamos como emulación, donde la investigación formativa sigue los pasos de la investigación en sentido estricto, dice el CNA, pero con menor exigencia. Entonces, señores estudiantes, hagan todo lo que hace un investigador,
los ponemos como a un juego del simulacro. Entonces, haga ponencias porque los investigadores hacen ponencias, haga artículos porque los investigadores hacen artículos, haga proyectos porque ellos lo hacen, pero no, nosotros les exigimos más poquito y así ustedes van aprendiendo. Es como un juego donde por más que yo haga mi ejercicio, al igual que lo hace un investigador, siempre es considerado que lo mío, como es investigación formativa, es de menos exigencia y por lo tanto nunca va a poder cumplir con los cánones de las comunidades académicas, entonces nunca va a poder llegar a ser considerado, entre comillas, investigación en sentido estricto. ¿Qué pasa entonces con estos semilleros? Es que juegan a la analogía procedimental, entonces seguimos los mismos procedimientos que hacen los investigadores, pero les decimos que lo que ellos hacen, como es más local, son ejercicios, son de menor exigencia, no necesariamente tienen que llevar a producir nuevo conocimiento, porque lo que queremos hacer es que ellos desarrollen sus competencias en unos ejercicios que al ser más localizados no tienen tanto alcance como podrían tener los de los investigadores en sentido estricto. Entonces, estas 4 formas de leer los semilleros probablemente pues coexisten en todas las instituciones, pienso yo, en la nuestra, en la Universidad de Antioquia coexisten, incluso al interior de las mismas facultades. Yo pienso que lo que tendríamos que preguntarnos es coordinador de semilleros, grupo de investigación, cómo se lee en esa relación y en qué tipo de situaciones, actividades o procesos ubica a sus estudiantes del semillero, a qué le está apostando, a una formación en habilidades, a una formación alrededor de un proyecto o a una formación en el largo plazo, en el relevo generacional. Eso marca mucho las diferencias y termina por influir notablemente en el tipo de actividades y prioridades que tiene un semillero. El profesor anterior hablaba del proyecto de vida, de cuál es tu proyecto de vida. Si yo pienso en una formación en el largo plazo, eso va a ser el primer lugar en la formación de ese muchacho o de esa muchacha, el proyecto de vida que él tiene, cómo lo voy a proyectar. Pero si yo estoy pensando en una formación alrededor del proyecto, son las necesidades del proyecto las que van a dirigir la actividad del semillero. Ahí hay 2 lógicas muy distintas. No estoy diciendo que una sea mejor o peor, estoy diciendo que es importante reconocer en cuál de esas lecturas nosotros nos ubicamos para ajustar las expectativas también de todos los participantes y las exigencias que les hacemos. Sí, porque si yo por un lado le digo a los coordinadores de los semilleros o a los mismos estudiantes que yo estoy aquí para que tengan un proyecto de vida como investigadores, que me interesa la formación de su subjetividad, etcétera, etcétera, y por el otro les exijo un artículo de investigación cada 6 meses, eso no se corresponde, ¿cierto? Porque al exigirles eso, como les exigen en algunas partes, repito, desconozco lo que pasa acá, los pongo en una lógica que dirige la producción del conocimiento, que además es una lógica externa de lo que ya les he hablado, y no necesariamente producir un artículo cada 6 meses me convierte en un buen investigador, ¿cierto? Ni me suple todas las necesidades que tengo para formarme como investigador. Aquí en esta parte, te saltaste una, en esta segunda parte quiero hablarles un poco sobre las estrategias, sobre las experiencias. Uno no podría decir que hay una experiencia, hay múltiples experiencias. Yo quise ponerles aquí en comparación como experiencias de diferentes semilleros de diferentes universidades que también les pueden servir para leer lo anterior, cómo va cobrando bien propuestas concretas, ¿cierto? Entonces vamos a recorrer estas propuestas, estas experiencias como alrededor de 4 casos. Les traje 4 casos pues que conozco y que creo que pueden servir de ejemplo y pues ejemplo no para que ustedes lo hagan así, sino de ilustración. Un semillero que es el semillero de la Facultad de Economía de la Universidad de AFIT, que se llama CIEDE, un semillero que es el semillero ambiental de la Universidad de La Salle, que se llama SISMO, un semillero que es el de la Facultad de Medicina de la UPB y el semillero de investigación en pedagogía, que es el mío, en el que yo me formé y que todavía existe, que es de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Entonces, lo primero que quisiera preguntarle a ellos es cuál es la forma para llegar a esos semilleros, ¿cierto? ¿Quién convoca el surgimiento de ese semillero? En el caso del CIEDE es un profesor el que tiene la iniciativa de crear el semillero
En el caso de Sismo son los mismos estudiantes de ambiental los que dicen nosotros queremos tener un semillero. No existe grupo, en ese momento de su surgimiento no existía grupo de investigación en esa universidad, en esas líneas, son los mismos estudiantes los que se organizan. En el caso de CIFAM es una cosa institucional, de hecho la Facultad de Medicina tiene un único semillero, de él hacen parte como 300 estudiantes porque es uno solo para toda la facultad, entonces la gran mayoría de los estudiantes están adscritos, entonces institucionalmente se hace esa convocatoria permanentemente. Y en el caso del semillero de investigación en pedagogía es el grupo el que convoca al semillero en una búsqueda por el relevo generacional del grupo. Eso fue hace 20 años, el grupo ya lleva 20 años y dice, bueno, si nos quedamos aquí los 8 dinosaurios solos, ¿qué va a pasar con el grupo más adelante? El grupo se va a acabar. Y ahí pues llegamos nosotros y todavía el grupo se va a acabar. No, mentiras, pásalo. ¿Cuál es la relación entonces de esos semilleros con el grupo de investigación? En el caso del CIEDE, la relación a ese semillero que fue convocado por el profesor es una relación con el profesor, no con el grupo de investigación. Entonces, si bien el profesor pertenece a un grupo de investigación, el semillero se entiende como del profesor, no del grupo de investigación. No hay una relación orgánica con el grupo de investigación. Y esto pasa así en muchas partes. Incluso ustedes me podrían decir, también lo he visto, puede ser que se declare que pertenece al grupo, pero en realidad nadie del grupo le para bolas al semillero, sino que el doliente es un solo profesor. Y creo que aquí todos sabemos las dificultades que eso puede representar. En el caso del Sismo no hay grupo, entonces ¿con qué grupo van a tener relaciones? Justamente se trata de formar el semillero para que en el futuro, así como la semilla, en el futuro ellos puedan ser el grupo de investigación. En el caso del CIFAM, el semillero es un requisito para ser del grupo. Cuando el semillero de ellos tiene 4 ciclos, 4 semestres, cuando los estudiantes terminan ese 4º semestre, ahí sí se articulan a los diferentes grupos de investigación de la facultad, ¿sí? Ahí definen, quiero ir al de ginecología, quiero ir al de cardiología, solo cuando terminan los 4 niveles del semillero. Y en el caso del semillero de investigación en pedagogía, el semillero se entiende como parte del grupo de investigación. De él si bien hay un profesor encargado, los demás los demás profesores están atentos, vinculan a esos estudiantes a otras iniciativas, a otros proyectos, no es solo de un profesor. Se trata de que haya un profesor al frente que esté siempre pendiente de ellos, que no esté cambiando cada 8 días, que ese es otro problema. A veces cuando decimos que el semillero es del grupo, entonces como que cada 8 días o cada vez que se reúnan le chutamos la pelota a un profesor distinto. Y eso hace que se pierda la continuidad y que los estudiantes no se sientan vinculados como a nadie, como que no sientan que nadie los representa. Entonces sí hay un profesor que los coordina y está atento a ellos, pero no es el único que está pues como pendiente. Pásalo. Nos preguntamos cómo es el proceso de formación o cuánto tiempo dura, y ahí podríamos decir, en el caso del CIEDE, este profesor los convoca alrededor de un proyecto de investigación. Es decir, tengo un proyecto muy grande, necesito unos estudiantes que me ayuden, convoco un semillero, lo acompaño, pero durante el tiempo que dure el proyecto. Cuando se acabe el proyecto, se acaba el semillero, porque ya no los necesito, porque no tengo condiciones del grupo para sostenerlo, porque ya tengo otros proyectos que debo atender, entonces ya no me queda tanto tiempo. Entonces el semillero dura lo que dure el proyecto. Tengo que aclarar que una vez hay un nuevo proyecto, vuelve y surge una nueva convocatoria a unos nuevos estudiantes, etcétera, etcétera. En el Sismo es el tiempo que dure la vida académica de estos estudiantes, porque la perspectiva es que ellos salgan de ahí para formar la base del grupo de investigación en esa línea. Así fue pues esta experiencia. En el caso del CIFAM, como ya les dije, son 4 semestres de formación. Ellos son muchos y tienen una estrategia como de coformación muy interesante, donde, digamos, los estudiantes de cuarto se encargan de los estudiantes de tercero, los de tercero de los de segundo de los de primer semestre. De esa manera pueden hacer una formación encadenada, porque son muy pocos profesores para atender 300 estudiantes vinculados al semillero. Entonces los mismos estudiantes van acompañando la formación de los compañeros que los anteceden. Y en el semillero de investigación en pedagogía es el tiempo que cada estudiante decida. Entonces hay estudiantes que están 1 año y se van, otros que están 5 años y se van, y otras que llevan 20 años y no se han ido, ¿cierto? Entonces cada uno decide el tiempo de su formación. Pásalo. El apoyo institucional.
¿sí? ¿Cómo se da el apoyo institucional en estas diferentes experiencias? En el caso del CIE, lo que hace la institución es un apoyo al profesor. Entonces, ¿qué le da? Le da todo, le da descarga, le da formación, le da recursos, porque eso garantiza el desarrollo del proyecto que el profesor está trabajando. En el caso del sismo, institucionalmente fue una decisión institucional apoyar el surgimiento de esos semilleros porque eran la base de los grupos de investigación que la universidad necesitaba. Entonces ahí hizo igual mucho esfuerzo. El horario, por ejemplo, en su momento, si mal no recuerdo, determinó que, digamos, los miércoles de 10 a 12 no se iban a programar clases, sino que era el espacio para las actividades extracurriculares, y así los estudiantes podían participar en los semilleros o en otras actividades culturales a los que se involucraban. Y con eso evitaban el problema de que los estudiantes faltaran porque se les cruzaba con el horario de clase. También les daban descuentos en la matrícula del 10% a los estudiantes que fueran del semillero, prioridades en la matrícula, tomar los cursos de primero, tener como los cupos garantizados, prioridades para ser auxiliares de investigación o monitores de la universidad. Entonces, todo ese conjunto de estímulos impulsaba a los estudiantes a permanecer y garantizar que se quedaran en el semillero. En el CIFAM, lo que hace la universidad es darle pues todas las condiciones necesarias para que funcionen, sobre todo a partir del personal, de los profesores, a los cuales les da descarga y les reconoce en su plan de trabajo el tiempo que invierten en la coordinación del semillero, y también a través de los proyectos que acompañan, que son sobre todo para los estudiantes del cuarto nivel, que son proyectos como más integrados, que no están vinculados en sentido estricto a un grupo, sino como al desarrollo de las actividades del semillero.